De inmediato con el detalle de las informaciones, analizamos de inmediato los datos dados a conocer este sábado 18 de abril por el Ministerio de Salud, cuando ya se cumplen 43 días de la emergencia sanitaria en nuestro país en torno al COVID-19. Detallamos de inmediato los datos que tenemos hoy. En esta pantalla, la línea azul muestra el total de casos para hoy, que son 655, y la línea amarilla muestra el comportamiento de los nuevos casos, que este sábado vuelve a su nivel más bajo desde el pasado 12 de abril, cuando también se registraron solo 6 casos nuevos. En la siguiente pantalla observamos el desglose de estos y otros datos. Como lo decíamos, el total de casos confirmados corresponde a 655. Los casos nuevos para hoy son 6, los pacientes recuperados son 97. En el caso de los internamientos, son 16 personas las que se encuentran hospitalizadas, un caso menos que ayer. Y en cuidados intensivos se mantienen 10 pacientes. La cifra de fallecidos, que son 4, también se mantienen. Vamos a ver ahora la siguiente pantalla, que corresponde a la comparación de los cantones. Según el Ministerio de Salud, para hoy 33 cantones tienen casos de pacientes recuperados. En la tercera pantalla le mostramos la evolución de los casos en los 7 cantones que tienen más positivos. Van de mayor a menor y se ubica en primer lugar San José, seguido por Alajuela, luego Desamparados, Santa Ana, San Carlos, Escazú y Curridabat. Todos muestran un crecimiento lineal continuo. Entre los 3 cantones con mayor cantidad de casos destaca Alajuela, que solo ha tenido un crecimiento de 3 casos entre el 11 de abril y este 18 de abril, pasando de 71 a 74. San José incrementó en ese mismo periodo, que son 7 días, 15 casos, pasando de 72 a 87. Y Desamparados reporta 10 casos más, pasando en los últimos 7 días de 34 casos a 44 casos. Estos son los datos que el COVID-19 nos da hoy, sábado 18 de abril, en nuestro país, y los cuales fueron dados a conocer esta tarde en conferencia de prensa, como se ha hecho habitualmente desde el día 1 de esta emergencia. Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, aseguró que estar a solamente 3 casos de lograr los 100 recuperados son muy buenas noticias para Costa Rica. Además, Macaya calificó que el poco aumento de los casos diarios es el reflejo de las medidas restrictivas que se tomaron durante la Semana Santa. Para este sábado 18 de abril se registran 9 personas más que lograron vencer al enemigo mundial, el COVID-19. A esta cifra positiva agregamos que solo se reportan 6 nuevos casos para un total de 655 positivos. Según Román Macaya, este es el resultado de las medidas de restricción que se emitieron durante la Semana Santa. Y pese a estos favorables resultados, el jerarca le pidió a los ciudadanos no bajar la guardia en este momento y contribuir a que Costa Rica siga teniendo esta enfermedad controlada. Lo que estamos viendo hoy de relativamente pocos casos nuevos y más casos recuperados que casos nuevos es algo que alienta, pero no debemos de bajar la guardia. Esto no se ha acabado, no debemos de pensar esto ya se terminó, esto está bajo control, porque justo en esos momentos es cuando se puede desatar un crecimiento exponencial que se nos salga efectivamente del control. Entonces, la petición a todos, y es una petición muy encarecida, de por favor quédese en casa en la medida de lo que pueda, minimice su exposición de riesgo con ese distanciamiento social, con esa salida que sea una salida muy puntual, cuando sea necesario, pero estrictamente necesario. O sea, ya todos sabemos lo que hay que hacer. Sobre los 97 pacientes recuperados, Macaya indicó que la mayoría de estos han llevado la enfermedad aislados en sus hogares y que cada recuperación depende de la forma en que responde el organismo.
La evolución de cada paciente depende de si se complica o no. La gran mayoría de estos pacientes se recuperan en su casa. O sea, están en aislamiento, están con síntomas de gripe, síntomas relativamente leves. No significa que esto es agradable, esto puede ser síntomas de una quiebra huesos en la casa, pero que no requieren de hospitalización. Sin embargo, aún en la casa se le da un seguimiento por parte de los residentes de la caja. Si son niños, son atendidos por pediatras del Hospital Nacional de Niños, y si son adultos, entonces son atendidos por los residentes que coordina el CENDEIS para ver la evolución de sus síntomas, pero en general es el propio cuerpo el que elimina el virus. O sea, todavía no hay una bala mágica, no hay un tratamiento que podamos decir esto es lo que cura a un paciente, aunque hay una enorme cantidad de estudios clínicos que están en desarrollo en este momento, y en las próximas semanas vamos a saber mucho más de lo que sabemos hoy. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que un 85% de los pacientes no se pueden catalogar como recuperados a los 14 días después de su detección, y por eso practican las primeras pruebas esperando resultados negativos entre los días 16 y 21 después del contagio. Según el experto, a los 22 días sí se garantiza una recuperación total con el respaldo de la segunda prueba con resultado negativo. Seguimos hablando del mismo tema porque la Caja Costarricense de Seguro Social no podrá utilizar 25.000 pruebas que el BCIE le donó para detectar el COVID-19 porque llegaron incompletas. Daniel Salas, ministro de Salud, aseguró que se dieron cuenta de esto 3 días después de la llegada de la donación, y lo que hace falta es el equipo de extracción viral. Salas indicó que ya están en contacto con los enlaces del BCIE para tratar de conseguir ese equipo faltante, pero depende de la disponibilidad a nivel mundial porque hay una gran demanda de pruebas. El jerarca de salud indicó que el país todavía cuenta con 15.800 pruebas de diagnóstico del COVID-19 y están distribuidas de la siguiente forma. El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, cuenta con 4.000 pruebas. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene 5.800 pruebas y también están disponibles otras 6.000 que donó la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, a eso de las 5:23 de esta tarde, el BCI en un comunicado de prensa señaló lo siguiente: habiendo consultado con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica sobre las capacidades de los laboratorios de los países de SICA, se decidió adquirir el kit de prueba proveniente de una empresa debidamente certificada. Fue oficialmente ofrecido por el BCIE a los países del SICA, quienes aceptaron la donación e inclusive en algunos casos solicitaron apoyo de la institución para adquirir insumos adicionales que se utilizan en otros procesos. Esto es parte entonces de la respuesta que dio hoy el Banco Centroamericano de Integración Económica tras esta información que trascendiera sobre el faltante de estas pruebas. Ahora vamos a hablar también de temas de salud, porque el jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, anunció hoy la habilitación de una unidad médica móvil en el Hospital de los Chiles en la zona norte del país. El objetivo es aumentar la capacidad local de respuesta en el Hospital de los Chiles ante el COVID-19. Con esto, el servicio de emergencia se trasladará a la unidad médica móvil para la atención de pacientes que presentan otras patologías. La instalación inició este sábado y concluirá a más tardar el lunes. Y según indicó Macaya, la unidad médica móvil tendrá un área total de trabajo de 130 metros cuadrados. Además, cuenta con todos los requerimientos para la atención de pacientes con COVID-19. Estas unidades son totalmente autónomas, tienen generación eléctrica propia, tienen acceso a agua, tienen su propio sistema de aire acondicionado, tienen servicio de internet, se establece el servicio del EDUS, el expediente digital único de salud de la Caja, para que todo quede registrado en el EDUS, cumplen con la ley 7600 para acceso a discapacitados y básicamente se construyen modularmente. Vamos a un corte comercial, enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias.
Ante la alerta por coronavirus, no se toque la cara si no se ha lavado las manos. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Usted se informa con la edición semanal de Costa Rica Noticias. Y 2 costarricenses que provenían de un vuelo ayer que llegó desde los Estados Unidos dieron positivo con la prueba de COVID-19. Ellos viajaron con otras 110 personas y la prueba de detección se efectuó a 20 personas más. Además, todos los viajeros fueron sometidos a las entrevistas de los funcionarios de la caja para determinar la historia de los lugares donde estuvieron y también les tomaron los signos vitales y les realizaron un examen físico. Los 110 pasajeros restantes fueron remitidos con una orden sanitaria de cuarentena por 14 días en sus viviendas. El vuelo de la aerolínea United viajó desde el Aeropuerto Internacional George Bush en Estados Unidos. De esas 20 personas ya todas fueron procesadas y tenemos 2 personas positivas que ya se encuentran en estado de aislamiento, igual que todos sus contactos cercanos. Y a todos los 120 se les emitieron órdenes sanitarias para que cumplan un periodo de 14 días en aislamiento domiciliar. Y tal como se había anunciado, este fin de semana se habilitaron las ferias del agricultor de las diferentes comunidades. Se hizo mediante estrictas medidas de higiene. Además, los productores hacen un llamado a las personas para que los apoyen en medio de esta crisis económica y sanitaria. Con un 50% de capacidad, con 2 vendedores por establecimiento, la implementación de máscaras faciales para los vendedores y la aplicación de alcohol en gel, este fin de semana se habilitaron nuevamente las ferias del agricultor. Inclusive, algunos han cambiado sus horarios, dejando espacios exclusivos para los adultos mayores, como por ejemplo el campo ferial La Perla, en Heredia, que tiene un horario de atención de 6 a 8 de la mañana para esta población. Las medidas han sido muchas y el protocolo riguroso, todo con el objetivo de mantener las ventas y evitar el riesgo de contagios por COVID-19. También adicionalmente a las medidas de controlar el 50% de los consumidores, cada uno de los productores o los vendedores tiene su careta y usan guantes y se mantiene 1,80 m la distancia con el consumidor. Aparte de eso, tenemos 8 personas en todo el campo ferial repartiendo alcohol en gel también a los consumidores y a los participantes. Hoy, muchas personas que visitaron la feria también tomaron medidas adicionales para aprovechar los precios bajos y apoyar a los agricultores en medio de la emergencia. Yo vengo primero porque es más cómodo, segundo para apoyar al productor nacional, ¿verdad? Y las medidas que he tomado es, bueno, el alcohol gel, usar la distancia, ¿verdad?, con las personas y para apoyar también a los productores, ¿verdad?, el 100% de ellos, y nos sale más barato. A pesar de que este fin de semana se habilitó el servicio de la Feria del Agricultor, los productores están haciendo un llamado a la población a que los visiten, pues afirman que, por ejemplo, un día como hoy solo han vendido el 50% de las frutas y las verduras. Pues nosotros tratamos de mantener las medidas como nos las piden. Lo que pasa y el problema que tenemos es que están dejando entrar muy pocas personas. Me estaban diciendo que de 10 en 10. Entonces, imagínense que a esta hora todavía tenemos todo el producto.
porque vienen muy poco. Sí, la verdad que sí, que los apoyen porque la verdad ha entrado poca gente. Sí, han estado bajando la gente a entrar por grupos nada más y ha estado malo, ha estado duro, ha estado malo hoy. Entonces le pedimos a la población que los ayude, que lleguen más, que los ayuden. El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, hizo un llamado para que se apoye a los productores del país y también a que se tomen las medidas requeridas por el Ministerio de Salud para que se pueda seguir comercializando los productos sin ningún inconveniente. Y siempre en temas similares, según el Ministerio de Agricultura, las pérdidas que ha dejado el COVID-19 a los agricultores supera los 14 millones de colones. Además, 25 productos y 3 mercados agropecuarios son los principales afectados por esta pandemia. Iniciamos el repaso por las informaciones internacionales. América Latina espera el embate de la pandemia mientras aumentan los contagios y las muertes. En América Latina, la pandemia del nuevo coronavirus deja casi 90.000 infectados y más de 4.000 muertos hasta el viernes. La situación es especialmente grave en Brasil, donde se registran más de la mitad de los fallecimientos y más de 33.000 infectados. Aunque los investigadores plantean que la cifra de contagios puede ser 15 veces mayor. Aún así, el presidente Jair Bolsonaro llamó el viernes a retomar las actividades económicas. Nuestra principal preocupación, la verdad, Nuestra principal preocupación, en verdad, es el tamaño de la ola. ¿Cuál es el número de pacientes que deben llegar en las próximas 2 o 3 semanas? Es lo que nos preocupa. Estamos todos corriendo aquí, ampliando los servicios dentro de nuestra capacidad. Chile también quiere reabrir su economía a pesar de los más de 9.000 infectados y más de 100 muertos. Vamos a tener que aprender y acostumbrarnos a que la vida normal que teníamos antes del coronavirus no va a volver por un largo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Ecuador sigue siendo uno de los países más afectados por la pandemia en la región, con casi 9.000 infectados y medio millar de fallecidos. En México, donde hay casi 7.000 infectados y casi 600 fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a más de 20.000 médicos y enfermeras entre 60 y 65 años a reforzar el sistema de salud pública. Ellos atenderían a pacientes con enfermedades distintas al COVID-19, al estar en el grupo de edad con una de las mayores tasas de letalidad. Además, desde el viernes es obligatorio el uso de mascarilla en el metro de la Ciudad de México para prevenir los contagios. A lo mejor no necesitan adquirir un cubrebocas, sino también con un pañuelo pueden cubrirse. En tanto, el gobierno estadounidense garantizó a México la adquisición de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva para atender la emergencia sanitaria en medio de la disputa mundial por el equipamiento disponible. Argentina, en tanto, convirtió el centro de exhibiciones Tecnópolis en un espacio para atender pacientes del nuevo coronavirus. No, esto no es un hospital, no es un centro primario de atención, simplemente es un centro de derivación del sistema provincial de salud para descongestionar y para no sobrecargar los hospitales que van a ser destinadas las camas para la atención de enfermos moderados, graves y que requieran otro tipo de internación. Mientras que el gobierno de Uruguay informó que un miembro filipino de la tripulación del crucero Greg Mortimer falleció de COVID-19. El barco ancló a 20 kilómetros de Montevideo a fines de marzo con unas 200 personas a bordo, todos considerados como enfermos del nuevo coronavirus. Cerca de 80 miembros de la tripulación permanecen en el crucero, donde cumplirán una cuarentena para luego volver a zarpar. Nos vamos hasta Ecuador porque los familiares de los fallecidos en Guayaquil, producto del COVID-19, viven diariamente un calvario porque no saben dónde ubicar a sus muertos. En Guayaquil, la pandemia de coronavirus sigue sembrando dolor. Tras la tristeza de perder a un familiar, estos ecuatorianos enfrentan también la frustración y el vacío de no poder encontrar los cuerpos en las morgues atestadas. Es el caso de Darwin, un obrero que ha pasado 2 semanas buscando el cuerpo de su padre. Confiesa que sobornó a uno de los empleados con $150 para recuperar el cuerpo de entre los 170 que, según le informaron, había en el lugar. Era tal el colapso que las autoridades instalaron un contenedor refrigerado para conservar a otros 46 cadáveres. Cuenta que sintió un gran alivio cuando encontró una coincidencia en el nombre y fecha del fallecimiento, aunque el descanso duró poco. Es negra, señor.
bigotes, mi papá no tenía bigotes. Y mi papá tenía señas de diálisis aquí, en este lado, que le habían hecho, y la última que tenía aquí. Manuel, el padre de Darwin, tenía 76 años. Recibía diálisis y la obstrucción de un catéter le causó la muerte el 31 de marzo. Entonces le digo, sácale ese nombre porque ese no es mi papá, le digo. Y yo le digo, ¿dónde está mi papá? Me dice, es imposible encontrarlo. Y me dice, acá tengo unos cuerpos adentro de la morgue y me dice que están sin identificación. Vamos para que lo vean. Abrimos esos cuerpos, que eran mujeres, eran otras personas de raza negra, pero mi papá no era. El caos hospitalario y funerario agravado por el toque de queda para detener la propagación también llevó a que muchos cuerpos pasaran días en las viviendas antes de ser retirados. En las últimas semanas, el gobierno ha sacado cerca de 1.400 cadáveres de casas y hospitales de Guayaquil. Tras ampliar 2 cementerios, ahora informa a través de un portal dónde se enterró a las personas. Aún así, Darwin no ha tenido éxito. O sea, yo no le echo la culpa al hospital, yo no le echo la culpa a la morgue, porque es una locura en el hospital. Yo estoy consciente de lo que está pasando. Como el suyo hay más casos. Un grupo de afectados se está organizando para presentar una demanda contra el Estado. Hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos con esta edición semanal de Costa Rica Noticias. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Si bien es cierto, hay muchísima preocupación por lo que sucede con el curso lectivo de este año 2020, hay algunas maneras para detener a los estudiantes y sigan recibiendo clases. Además, aquí en el 13, el próximo lunes, tendremos tremendas leyendas. Bueno, esto y más aquí, recuerde, este lunes 8 de la mañana, nuestra revista Café Nacional. Acompáñenos. Pero sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. En las informaciones deportivas, el Departamento de Licencias de Entrenadores de la FedeFútbol fue sorprendido por el COVID-19 y justo cuando se preparaban para experimentar con lecciones virtuales, tuvieron que saltarse el paso y ahora planean irse directo a la implementación. El Departamento de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol tuvo que parar algunos cursos para entrenadores y otros darlos mediante plataformas virtuales. La situación generada por el COVID-19 les tomó por sorpresa y en periodo de prueba para introducir las nuevas tecnologías. Ante eso, casi de inmediato se pasó a la implementación. Así lo dio a conocer a este medio el director de licencias de la Federación, Julio Murillo. Alega que dicho proceso iba a arrancar en unos meses, pero que se tuvo que adelantar. Estábamos iniciando todo lo que era las pruebas dentro de la plataforma virtual que íbamos a utilizar y los medios tecnológicos, en este caso todos los instrumentos, cuando nos agarró el virus. Entonces nos quedamos ahí. Entonces, los cursos que ya habían iniciado, que era uno de licencia A y uno de licencia C, son los que en estos momentos están sirviendo como de prueba. Ante el actual panorama y previniendo el tema de no parar la formación de entrenadores, Murillo argumenta que la CONCACAF ya está elaborando un plan de acción al respecto. No sabemos hasta dónde vamos a llegar con todo esto, la incertidumbre que tenemos, pero nosotros tenemos que ir día a día a la vanguardia y queremos ver más bien, por la reunión que tenga ahora por la tarde, a ver cuál es el tema que va a oficializar CONCACAF dentro del proceso, porque esto nos va a ayudar a nosotros a también utilizar otros instrumentos. A lo que entiendo, CONCACAF va a hacer una inversión sobre una
plataforma o una herramienta que va a permitir a todas las asociaciones miembros poder continuar con el proceso y que no se pare, porque es sumamente importante, ¿verdad? Según Murillo, ellos cuentan con una categoría denominada Asojupro, la cual es destinada a jugadores y exjugadores, con una clase presencial los días lunes. El mismo está detenido ante la situación actual. De igual forma, se refirió a los trabajos de campo que conlleva el curso, los cuales ante la pandemia se buscarán reforzar mediante mucho video y análisis, pero es la parte de la temática que pretende la CONCACAF como organización resolver para otorgarle a las federaciones adscritas las nuevas condiciones de trabajo y de momento esperar que se levante la alerta sanitaria para retomar el trabajo de las canchas. El atleta costarricense Juan Diego Castro lamenta que su nueva oportunidad para obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio se dé en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El atleta nacional y estudiante de Marketing y Administración de Empresas en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, Juan Diego Castro, ahora tiene una gran oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Antes de esta pandemia, las posibilidades de Castro para clasificarse eran un poco lejanas, pero ahora el escenario cambió. El nacional, que venía pulverizando récords regionales como el centroamericano que logró el pasado mes de febrero en Arkansas en la prueba de la milla en la modalidad bajo techo, donde logró 4 minutos 3 segundos y 35 centésimas. Ha cambiado mucho, especialmente la rutina, porque estaba acostumbrado a prácticamente no pasar todo el día en la casa porque salía desde muy temprano a las 6 y me llevaba en el bulto todo lo que necesitaba para el día, para ambos entrenamientos y todas las clases, y era como hasta por ahí a las 8 de la noche que yo llegaba a la casa. Ahora en cambio paso todo el día en la casa y los entrenamientos los tengo muy regulados porque hay que tener precauciones, ¿verdad? En cuanto al estudio, todo lo estoy llevando en línea durante todo el semestre. El nacional ahora deberá esperar a ver cuáles pruebas se abrirán en el mes de diciembre para buscar esa clasificación. Además, aseguró que se quedó en Oklahoma pese a que muchos de sus compañeros volvieron a sus casas. Por seguridad, el nacional prefirió quedarse allá y evitar el paso por los aeropuertos. La rutina del atleta ha cambiado abismalmente desde el inicio de la crisis sanitaria. La situación del COVID ha sido ciertamente una oportunidad para mí en la parte atlética, porque ahora, como ya mencioné, tengo más oportunidad, más tiempo para prepararme mejor físicamente, pero aún así hubiera preferido que esta situación nunca se hubiera presentado. Primero, obviamente, por la cantidad de afectados y muertos que han habido, también por la parte económica, que mucha gente ha perdido sus empleos. Pero desde el punto de vista atlético personal, también hubiera preferido que no hubiera pasado, porque traía un muy buen rendimiento de la temporada bajo techo, que yo sabía que me iba a dar grandes resultados en la temporada al aire libre, aún mejores de los que tuve. Así que por más que esto sea una oportunidad para prepararme para Tokio el próximo año, yo hubiera preferido que todo hubiera seguido a la normalidad y tener una temporada al aire libre normal en la que hubiera podido mejorar mis resultados. Juan Diego también aseguró que ya dejó de pensar en todas las competencias que perdió debido a la crisis del coronavirus y piensa solamente en lo positivo que se puede sacar de una situación como la que se atraviesa. En el estado de Oklahoma, hasta este jueves se reportan 497 casos de COVID-19 y 22 personas fallecidas. Andrea Vargas sigue con Tokio 2020 en la mirada, pero en medio de la pandemia tiene que hacer sus entrenamientos con vallas frente a su casa en Oregon, Estados Unidos. Los cierres de recintos deportivos como medida de contención ante la emergencia COVID-19 ha provocado que atletas como la vallista clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, Andrea Carolina Vargas, tengan que regresar a sus inicios y además poner en marcha la creatividad para mantenerse en forma durante la cuarentena. Y decimos regresar a sus inicios porque de saltar vallas en la pista de asfalto del Polideportivo de Puriscal, la vallista ha tenido que regresar a sus entrenamientos en asfalto. Según Vargas, en sus declaraciones a la oficina de prensa del Comité Olímpico Nacional, esperaba el cierre de la pista sintética del estadio de Westview High School en Portland. Por esto, su entrenadora, Dixiana Mena, le recomendó poner vallas frente a su casa. La Nacional también habló sobre su futuro, cuando la pandemia del COVID-19 pase.
Seguimos entrenando en casa a la espera de que pronto termine esta pandemia. Teníamos antes de esta alerta la planificación de competencias de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero ante el cambio de fecha para julio 2021, todo cambió. Hay que esperar para ver qué competencias están en pie luego de que pase todo esto, destacó la puriscaleña. Andrea Carolina vive en Oregon, Estados Unidos, desde mediados del mes de octubre del 2019, junto a su esposo David Jiménez y su hija Abril. En ese estado hay más de 1.500 personas contagiadas con el coronavirus. Actualmente Vargas es una de las 5 atletas nacionales clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 100 metros vallas. Hasta aquí este resumen semanal de Costa Rica Noticias. Gracias por su preferencia. Lo invitamos a que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión y, por supuesto, a quedarse en casa. Mañana, domingo, tendremos más detalles acerca de los nuevos datos que presenta el Ministerio de Salud en torno al COVID-19. Muy buenas noches. Estás viendo 13 Costa Rica Televisión. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación?